Bueno, perdóname por la voz que tengo, pero llevo como un mes y pico con alergia. Y bueno, si se me escapa algún gallo o algo, pues ya sabéis por qué es. El caso es que llevo bastante tiempo pensando que muchísima gente de la que hablar, muy especialmente sé de la parte actoral, pero también me he dado cuenta que no podemos entrar a saco con toda la gente que hay. Así que aprovechando esta tendencia de YouTube de hacer vídeos de tops, aquí van las 10 técnicas de interpretación que todo actor debería conocer. De Stanislavski ya hemos hablado ampliamente en este canal y aquí tenéis un vídeo que lo explica todo más detalladamente. Pero así a grandes rasgos podemos decir que Stanislavski fue el primero que creó una técnica de interpretación y la puso por escrito, y fue el primero en que introdujo el concepto de vivencia en la interpretación, es decir, el hecho de que un actor viva de forma real lo que ocurre en escena y en su personaje. Michael Chekhov era alumno de Stanislavski, como he dejado caer en varias ocasiones, y su técnica se basaba en la imaginación. Hacer lo mismo que quería hacer Stanislavski, es decir, crear y ser orgánico en escena, pero desde la imaginación, sin usar la experiencia personal del actor que Chekhov creía que era innecesaria y limitada. Strasberg, como sabéis, fue uno de los profesores del Actors Studio, como veíamos en este vídeo, y su técnica estaba basada absolutamente en la emoción, en cómo hacer que un actor sintiese y expresase lo que siente. Meisner fue, al igual que Strasberg, voy a morir hoy. Fue, al igual que Strasberg, un profesor del Actors Studio, pero en vez de basarse en la emoción, él se basaba en el impulso, es decir, en qué cosas eran capaces de hacerte reaccionar a ti como ser humano y cómo usar eso en escena. Al final, para Meisner, todo era una suerte de impulsos y reacciones que generaban un comportamiento, y eso era lo que configuraba el personaje. No en vano, por su simplicidad y por su efectividad, es considerada, si no de las que más, la mejor técnica de interpretación para el cine. William Layton fue alumno directo de Meisner, y basándose en su técnica creó una metodología y una pedagogía sobre ella, ya que lo que hacía Meisner era una suerte de técnicas y de ejercicios que empleaban los actores, no realmente una pedagogía desarrollada. Si bien le podemos hablar, desde mi punto de vista, de una técnica Layton, sino de una pedagogía Layton, la pongo en esta lista especialmente por el impacto que ha tenido, especialmente en España. De hecho, hay gente que dice que en España antes de Layton no había técnica. Volvemos al Actors Studio. Estelle Adler, como sabéis, fue la profesora de Marlon Brando. Y si tuviésemos que definir la técnica de Adler en una palabra, diríamos que es la justificación. En cómo utilizar y entrenar la imaginación y el pensamiento para poder justificar las cosas que pasan en una obra. Con justificar me refiero a que hay veces que cuando lees un texto parece que el personaje no tiene motivos para hacerlo. La técnica de Estelle Adler lo que hace es valerse de la imaginación y del autoconocimiento para acercar el texto a ti y justificar el texto de manera que puedas crear un personaje que sea acorde al texto. Всеволод Meyerhold, también alumno de Stanislavski, sigue un camino absolutamente distinto de él. Si Stanislavski se basaba en la vivencia, Meyerhold se basaba en la plasticidad. A ojos de Meyerhold, el actor no tenía que sentir, el actor no tenía que usar su experiencia personal para nada. Lo único que tenía que hacer era entrenar su cuerpo de manera que éste se tornase expresivo. Para Meyerhold, la plasticidad misma del cuerpo es la que tiene que expresarlo todo. Como sabéis, tuve la oportunidad de visitar el Instituto Grotowski, aunque cuando fui estaba cerrado y bueno, no me permitieron hablar con ellos vía mail, pues porque soy youtuber. Pero bueno, es una institución pública y bueno, es lo que hay. En cualquier caso, la técnica de Grotowski es importantísima. De hecho, Grotowski pretendía que todo actor fuese un actor santo. Actor santo no entendido a nivel religioso ni nada así. Y un actor tiene que ser absolutamente capaz de desnudarse, de revelarse al público. De manera que el actor de Grotowski no crea, sino que como un escultor elimina las cosas que sobran hasta que lo que queda es la imagen más perfecta del cuerpo expresivo del actor. No sé hasta qué punto podemos hablar de una técnica de Eugenio Barba, pero es muy importante en la historia de la técnica teatral, porque Eugenio Barba ha sido la primera persona que realmente se ha encargado de buscar los principios que comparten todas las técnicas interpretativas del mundo. Desde el teatro occidental, que es del que estamos hablando mayormente en este vídeo, hasta el teatro oriental. Habla de la técnica de las técnicas, podemos decir. Gracias a los estudios de Eugenio Barba podemos entender qué relación hay entre todas las técnicas que existen
La disciplina que se encarga de estudiar esto se conoce como antropología teatral. Al igual que con Barba, no sé hasta qué punto podemos hablar de una técnica de Boal, pero sí podemos hablar de una concepción teatral y de una concepción del actor muy concretas. Augusto Boal tenía un objetivo con su teatro, que era transformar el mundo. Así, ¡pum! Y lo que hace es crear una serie de metodologías y de entrenamiento para actores y para no actores que sean capaces de hacer que el cuerpo y las emociones de una persona sean expresivos a nivel escénico y que le permitan cambiar el mundo. Y en esto es muy importante que sean actores y no actores, porque para Boal el espectador tiene que tener un rol activo en la obra, hasta el punto de actuar con los actores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como sabéis, los que me habéis seguido por Instagram, he estado en Wrocław, en Polonia, haciendo turismo y viendo cosas. Y no sé si publicaré el vlog de mi viaje, pero bueno, os digo que podría estar ahí, puede caer cualquier día. Estoy un poco disperso porque llevo unos días un poco extraños, pero bueno, lo que pasa, las personas somos personas y pues a veces pues sentimos cosas. De hecho, os adelanto que el canal va a sufrir ciertos cambios, de los que os voy a informar en un vlog especial. Y aparte de esto, espero que el vídeo de hoy os haya gustado mucho, que os haya dado una perspectiva básica de las técnicas interpretativas. Si tenéis alguna duda, por supuesto, comentadme en los comentarios. Compartid, difundid en las redes sociales, dadle a me gusta a este vídeo. De verdad, no sabéis lo que me ayuda si hacéis eso. Especialmente en esto, que es un tema difícil de divulgar, porque las artes escénicas es algo... No es un tema impopular, pero tampoco es un tema popular en absoluto. Y por lo que he chequeado, este canal es el único canal del mundo dedicado íntegramente a la divulgación de artes escénicas. Así que si queréis apoyar las artes escénicas, y si queréis que la gente conozca más qué hacen los actores, los escenógrafos, los bailarines, los dramaturgos, todas aquellas personas que están ahí pelando porque cada vez que sales a la calle o vas a un escenario, disfrutes. Y si quieres aprender a disfrutarlo, suscríbete y comparte. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo ensayo.